La verdad que durante toda la semana estuve pensando dónde compraba la pelota de básquet. No me animé a subir al escenario para no tumbar el Rusty, porque me podía pasar. Pero en realidad la primera frustración que yo tuve de muy chiquito, yo quería jugar al básquet y la verdad que salí petizo. Y bueno, entonces lo primero que pensé fue, bueno, dije, alto no soy, así que voy a tener que desarrollar otras habilidades. Y terminé jugando de base durante 8 años en un equipo del Chaco. Y la verdad que hoy quiero contar, no sé si tengo, yo no sé si lo pongo como frustraciones, pero sí tengo en mis primeros años con mis primeros trabajos, tengo una relación muy especial porque siento que ahí me formé para todo lo que hice después. Incluso siento que mucho del artista que soy hoy, o que puedo ser hoy, se lo debo a esa primera parte de mi vida, ¿no? Primero que siempre tuve una autoestima muy alta, entonces cuando tenía 10 años me di cuenta, por ejemplo, que el hombre que cortaba el pasto en nuestra casa siempre dejaba todo sucio, mi mamá puteaba, porque viste, el tipo cortaba el pasto. Es como, sigue pasando eso, o sea, uno va, corta el pasto y deja todo tirado, sucio. Entonces me ocurrió a mí, junto con otros 2 amigos, fundar una empresa para cortar pasto. Y dijimos, nosotros vamos a cortar el pasto, pero además vamos a limpiar y vamos a dejar todo ordenado, ¿no? Entonces me encontré con la primera situación, que para mí es maravillosa, que fue tener que golpear la mano y que salga tu vecino, al que vos a la siesta le haces ruido, le pateás la pelota, no lo dejás dormir, y le decís que le vas a cortar el pasto y que vas a limpiar todo. Y el tipo, viste, mucho no te cree, pero te da una mano. Y ahí empecé a entender, en esos primeros vecinos que me ayudaron, lo que era el valor agregado. Cuando uno hace lo mismo que otro y le agrega algo más, un servicio, y empieza a entender las necesidades, ¿no? Después tuve una experiencia en Córdoba, que también fue interesante porque a los 15 años tuve que ir a cuidar a mi abuela, éramos los únicos nietos de 4 hermanos, que somos nosotros, y yo era el más grande, entonces me tuve que ir a cuidar porque se murió mi abuelo y quedó sola. Entonces fui a vivir con ella un tiempo que fue más de 1 año. Y me encontré con todo el barrio, con los chicos, que muchos eran clase media alta, y todos trabajaban, ¿no? Todos trabajaban, todos tenían distintas actividades después del colegio, incluso algunos iban al colegio a la noche porque durante el día trabajaban, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Entre eso había un grupo que trabajaba en el Chateau Carrera, que era el estadio mundialista. Nosotros vivíamos en ese barrio que estaba cerca, el barrio Don Bosco, un barrio que tenía un autocine y que era muy, muy, muy lindo, un lugar muy lindo. Y estos pibes trabajaban gratis durante la semana cambiando el pasto de la cancha. Y después se llevaban el pasto, o sea, trabajaban gratis, que a mí no me entraba en la cabeza. O sea, los tipos van y trabajan gratis. Y entonces empecé a entender también una cosa que lo aprendí con ellos, ¿no? Que me decían, para recibir tenés que dar. Que es una cosa que por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta. Siempre es como que estamos esperando recibir. O sea, nunca nos planteamos el dar, ¿no? Y me parecía como interesante esta cosa que los tipos trabajaban gratis en un lugar y se llevaban ese pasto y después hacían los jardines del barrio, ¿no? Que parecían canchas de golf, ¿no? Con ese pasto del estadio. Ahí también trabajé, hice unos cursos de venta para la calle, para ser vendedor ambulante. Tuve una primera frustración también en un trabajo que nos contrataron para vender curitas Johnson & Johnson a domicilio. Y trabajé durante 45 días, después la empresa desapareció. Era una empresa que contrataba chicos, los formaba, los hacía trabajar, un mes y medio, 2 meses, y desaparecían, ¿no? Que un poco en esas situaciones
lo primero que me quedó en claro fue que eso yo no se lo iba a hacer a nadie. Ese fue el aprendizaje inmediato que apareció en ese primer momento, ¿no? Y cuando regreso al Chaco, me encuentro con un bagaje que había trabajado en un montón de cosas y para mí era muy fácil salir a vender. Entonces, pensando que sabía vender, me encuentro con el papá de mi novia de ese momento, que era un verdulero, que era un tipo muy pillo, muy callejero, y me invita a vender morrones a domicilio. No sé si me entienden. Morrones primicia. Entonces me dice, Pocho se llamaba, que para mí un genio el tipo, ¿no? Y me dice, ¿tenés que agarrar un barrio pudiente? Me dice, un pibe como vos tiene que vender 2 bolsas de morrones por mañana, me dice. Dejate de joder, me dice. Entonces vos tocás el timbre, me dice, tocás el timbre y le decís, tengo primicia. El morrón. Esta es genial porque hay que hacerla, Hoy me río porque era muy gracioso porque yo iba con él iba con un Rolex. Era un verdulero pudiente ya en ese momento y me enseñaba cómo me tenía que ganar la vida, ¿no? Y me sacaba a la calle con esas cosas porque se divertía mucho y yo aprendí muchísimo. Entonces me dice, el morrón primicia es el primer corte, digamos, que tiene 800 gramos. Un morrón primicia tiene 800 gramos, casi 1 kilo, y se usa para relleno. Entonces me dice, la familia pudiente come el morrón relleno. Me dice, yo tocás el timbre y decís, tengo primicia. ¿Qué entendí yo en ese momento? Que para salir a vender había que preparar la escena. O sea, comenzaba otra vez, después de haber hecho el curso de venta de curita Johnson & Johnson a domicilio, este tipo me estaba diciendo, la gente quiere escuchar una historia, la gente no tiene por qué comprarte algo o tampoco tiene por qué vos tenés por qué darle lástima, me dice. Está bueno cuando vos les contás una historia, cuando preparás la escena y sucede eso, ¿no? Que te compran el morrón primicia. Así también me enseñó a vender ajo, ¿no? Me dice, vos tenés, me dice, la verdad que tenés cara, me dice, vos tenés que salir a la calle y tenés que gritar, me dice, ¿viste? El ajo, me dice, viene de Mendoza, pero la gente piensa que el ajo es rosarino, me dice, el mejor ajo es rosarino. En Rosario no crece, nunca creció el ajo, vamos a empezar por ahí. Entonces me dice, tenés que aprender a gritar, me dice, y tenés que hacerte el rosarino, porque entonces me dice, eso a la gente le gusta, me dice, porque es ajo bueno, es ajo bueno. Entonces me dice, ajo colorado vendo, cabeza de baby. Gritamos, de Rosario vengo, flor tengo. Nos conocían todos, imagínate en el Chaco. Milo, sos chaqueño, mentira. Me ha pasado, eso me ha pasado mucho. Le contaban a mi padre, le decían, Guillermo, tu hijo anda vendiendo ajo en la calle y dice que es rosarino, ¿viste? Entonces, bueno, de ese tipo de cosas me pasaban. Pero para mí fueron cosas que me ayudaron y ahora en las preguntas hay un par de cosas que voy a contar para seguir con otra cosa. El otro trabajo que me ayudó mucho y que me gustó y que hoy lo sigo digamos, reconociendo como el trabajo que más me dio, entre los 17 y los 18 años, yo que tenía una verdulería, pues ya para ese entonces era un verdulero, ya era un empresario de la verdura, ¿no? Y Papa Chica se llamaba la verdulería. Éramos 2 amigos, yo tenía 17 y el otro tenía 16. ¿Viste? Morrones primicia. Con Rolex. No teníamos Rolex, no teníamos Rolex. En esa época teníamos 10 o 15 zapatillas al Star, los 5 Levi's que había acá, ¿viste? El equipo de música, no sé. Vivíamos en la casa de nuestros padres, así que todo lo que hacíamos era para nosotros. Pero, bueno, entonces a mí se me ocurre, dije, me voy a buscar un trabajo porque yo necesitaba una plata para hacer un negocio nuevo, ¿no? Entonces, justo en ese momento estaba la empresa de basura 9 de julio, que tenía una de mis compañeras, el papá era gerente, ¿no? Entonces, un día le pregunto y le digo, che, ¿es cierto que los basureros trabajan 4 horas nomás a la noche? Me dice, sí, 4 horas y media trabajan. ¿Qué estás pensando, Milo? Me dice, no, yo a la noche no tengo nada que hacer, le digo, me duermo tarde, le digo, y después yo duermo una siesta, le digo, y estoy para ir al mercado, así que podría hacer un turnito una semana, ¿viste? Y probar, qué sé yo. Y trabajé 8 meses como basurero, ¿no? Y trabajaba de noche. Y entonces me subieron arriba del camión porque era el más lento. No es que toda mi vida fui gordo, no es que antes era esbelto, sino encima que era petizo era gordo.
Entonces, me dice, los pibes me dicen, no, tenés que ir arriba, gordo, porque si no, 2 cuadras atrás no tiene gracia esto, me dice, ¿viste? Vas colgado ahí en el... Pero bueno, para mí fue un trabajo que me enseñó mucho. Me enseñó primero a mirar otra gente, a mirar el trabajo, a respetar los trabajos, a poder, hay que decir, ¿viste? Sí, soy basurero, turno noche, ¿viste? Pero con dignidad, ¿no? O sea, y no tener vergüenza, a no tener vergüenza de trabajar, a no tener vergüenza de ese primer trabajo, a no tener vergüenza de decir, sí, yo hago esto, ¿no? Bueno, eso quería contar.